Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Wrap Up de Empapelados para hablaros de los libros que hemos leído en el mes de abril. No lo iba a decir mal, joder. Bueno, pues empezamos ya. Dentro vídeo. Y voy a empezar yo con uno de mi gran descubrimiento del mes pasado, que fue el Quebrantahuesos de Blas Ruiz Grau. Es lo primero que he leído de este autor y me ha flipado muchísimo. Es verdad que esta novela está conectada con la trilogía del No, pero es una precuela, entonces lo que hace esta novela es hablarte un poco de los orígenes o del pasado de Nicolás Valdés, que los que habéis leído la trilogía del No ya le conocéis. Entonces está guay porque el autor lo dice al principio de la novela, que no tienes por qué haber leído ninguna más antes, sirve para conocerle más profundamente, y si no lo has leído nada antes, pues le conoces por primera vez y es que me ha encantado los personajes, cómo están construidos, cómo he conectado emocionalmente con ellos. Me ha gustado mucho el caso que presenta. Es de esas historias que me ha dado muchísima pena acabar porque había cogido tanto cariño a los personajes y me había metido tanto en la historia que me daba mucha pena despedirme de ellos. Os lo recomiendo muchísimo, yo voy a seguir leyendo al autor porque me ha encantado y en este caso nos presenta una investigación sobre crímenes en los que también entra un poco la mitología y la tradición del pueblo y me lo he pasado súper bien investigando y os lo recomiendo muchísimo. Yo voy a cambiar de género completamente y voy a hablar de Finlay Donovan, una escritora de muerte, que es un libro que se mueve entre el cozy crime. Bueno, a lo mejor no cambió tanto de género, Eso te iba a estoy decir, pensando. porque aquí pone una novela de misterio. Sí, sí. Es que te iba a decir, no sé en qué género lo iba a meter, ya sabes que Tenemos un problema se me da con fatal. género. Venga, lo vamos a meter en el cozy crime, Vale. así que me mantengo Jolín. en el género de Alfredo. A ver, es la historia de una escritora que se dedica a hacer libros como de crímenes y esas cosas, y de repente un día, cuando está hablando con su editora, porque le está yendo fatal, en una cafetería una persona se cree que está hablando de crímenes reales y la contrata como asesina. ¿Cómo mola? Y ella no sabe dónde meterse. Entonces, es una historia muy divertida. Tenemos la parte, digamos, de investigación y de, bueno, más que de investigación, no, de cometer el crimen. De asesinato. De asesinato. Y al mismo tiempo, pues situaciones muy divertidas que te hacen que sea un libro pues muy entretenido. Yo me lo he pasado pipa, creo que no tiene más, ¿cómo se dice? Más ambición que el entretener, que te lo pases bien, y creo que tiene muchísimos puntos para conseguirlo. Yo me lo leí rapidísimo, es súper fácil de leer también y me ha gustado mucho. Me he identificado muchísimas cosas con la protagonista, que es un desastre, y yo lo recomiendo mucho para empezar también a leer este tipo de género, porque creo que es una investigación muy chula. Y sigo yo con otro de mis grandes descubrimientos porque ha sido la primera vez que he leído a Donato Carrisi. Lo he hecho con El hombre del laberinto y me ha gustado muchísimo. O sea, una investigación con la que me ha explotado la cabeza, pero muchísimo. O sea, hacía tiempo que no me explotaba la cabeza así leyendo una novela. He de decir que después de terminarla he necesitado, no días, semanas para asimilar todo lo que había leído, para asimilar el desenlace y para intentar encajar todas las piezas. En mi caso es para bien, lo he disfrutado mucho y me gusta mucho que después la novela me deje pensando e incluso me deje intentando entender todo y encajarlo. Si no os gusta que las novelas se queden, digamos, un poquito sin rematar absolutamente todo, no os la recomiendo, pero a mí eso me ha flipado. Es verdad que hay determinados elementos que vienen de otras novelas, que por lo visto esto entra a formar parte. Se puede leer de forma independiente, yo lo he leído de forma independiente, pero quizás si has leído otras encajas antes las piezas. A mí me da igual porque me ha gustado muchísimo. El punto de partida de esta novela es que aparece una chica que desapareció hace muchísimos años y que nadie sabía dónde estaba y el caso había sido cerrado porque no apareció. Ahora lo que intentan es conseguir que esta chica recuerde dónde ha estado durante todos estos años y pueda, digamos, identificar a la persona que la ha tenido encerrada durante todo este tiempo. No os puedo contar más, solo deciros que es maravillosa.
Bueno, pues yo ahora sí que voy a cambiar de género, esta vez sí, Venga, va. porque voy a hablar de una novela histórica. Voy a Muy hablar bien. de A flor de piel de Javier Moro, más conocida como La historia de Isabel Zendal. ¿Vale? Creo que se la leyó mucha gente en la pandemia, porque ya había oído yo bastante hablar de este tema. Y a mí, Javier Moro es un autor que me gusta mucho porque documenta muy bien las historias que cuenta, y todos los libros que había leído me habían gustado porque tampoco eran las típicas partes de la historia que todo el mundo conoce. Tiene una de la independencia de Brasil, tiene otra de la primera mujer que se casó con un rey indio, que era española, y se fue allí a vivir en una época en la que nadie viajaba y tal. Y esta, por ejemplo, es Isabel Zendal, que yo creo que tampoco conoce mucha gente la historia de ella, que aunque más que la historia de ella, tengo que deciros que es de cómo España, digamos, llevó la vacuna a todos los países del mundo, porque dio toda la vuelta al mundo. Fueron en un barco con como una veintena de niños a los que le iban vacunando, y cuando contraían la enfermedad se la pasaban a otro para que pudieran ir vacunándolos, etcétera, etcétera. Vamos. Si te interesa este tema, si te interesa el personaje también, es una historia muy chula. Ya os digo que Javier Moro escribe súper bien, se documenta súper bien, es una forma muy chula también de conocer una época concreta, que esto es el siglo XIX, básicamente. Y luego aparte, bueno, pues está esa parte médica, investigación y tal, que está muy bien, escribe de una forma muy sencilla, muy amena. No creo que sea su mejor libro, si queréis leer a Javier Moro podéis leer otro, pero bueno, si os interesa esta parte de la historia, es un libro muy chulo y a veces hasta emociona un poco. Y sigo yo con otra novela maravillosa. Es que Yo ahora no puedo dejar de mirar a Poinquinos en la portada. la familia Martin, Fuenquinos. O sea, es que, por el amor de Dios, o sea, es que. Nuestro amigo David. David. Punto de partida de esta novela. Cuenta la historia de un escritor que tiene pues la crisis del folio en blanco, no sabe de qué va a versar su siguiente novela y decide que el tema de su novela va a ser la vida de la primera persona que se encuentre en la calle cuando salga de casa. Y así se topa con la familia Martin y empieza a contarnos, él empieza a entrevistarse, el autor empieza a entrevistarse con la familia para ir conociendo sus vidas y luego eso plasmarlo en un libro. Maravilloso. O sea, los personajes de la familia obviamente son de edades muy diferentes, eso hace que pueda contar situaciones y realidades muy dispares, que son las que vive cada miembro de la familia. Además, los vas descubriendo muy poco a poco la vida de cada uno. Te acaba sorprendiendo porque empiezas conociendo a la familia Martin, creyendo que el peso lo va a tener determinado personaje y luego lo va a tener otro. No sé, creo que es una reflexión sobre la vida y sobre las metas y sobre la felicidad, sobre los objetivos en distintas edades, sobre sentirse realizado, sobre las relaciones de pareja, las relaciones de familia. Son tantísimos temas, que es lo que decimos siempre de Fuenquinos, que son temas muy cotidianos, pero que él consigue hacerlos que brillen muchísimo y que sean muy especiales, que la vais a disfrutar un montón y os la recomiendo locamente. Que, por cierto, algo de lo que más me ha gustado de esta novela también es su portada. Yeah. Que os la voy a enseñar, es aquí toda la familia Martin y Fuenquinos en medio. Pero quiero hacer una aclaración, Sí. porque estamos haciendo referencia a la portada, pero tengo una amiga, Noemí, que es bibliotecaria y sabe muchísimo de esto y siempre me dice que esto no es la portada, que esto es la cubierta. Que la portada de un libro, y os la vamos a enseñar, a ver si ahora la encuentro bien, la portada de un libro realmente es esta, donde aparece el título y el autor de la novela. Así que para que no confundamos, luego a ver si no se nos 5 olvida. años equivocados llevamos. Y luego también me ha dicho que esto es el verso de la portada, Sí. que es aquí donde aparecen todos los datos de la editorial, imprenta y demás. Entonces, bueno, esto para que lo sepáis, que muchas veces llamamos portada a lo que no es, pero bueno, el caso es tener cariño a los libros. Pero nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y ha llegado el momento de abrir este melón. Dos autores que amamos y que nos han defraudado. Bueno, yo los 2 libros antes que os conté en el wrap-up eran como lo mejor que me llevaba de este mes. Yo sé que no fueron 5 tampoco.
Y ahora voy a hablar de los libros que rebajaron un poco el nivel del mes de abril. Primero voy a hablar de El hijo de Billy, que fue mi reto del mes, que por eso dice Alfredo, que era dos autores que nos defraudaron, porque era leerse un libro de un autor que ya habíamos leído pero solo habíamos leído un libro y nos apetecía volver a repetir. Yo cogí a Patricia Nell Warren, que es la escritora del Corredor de Fondo, un libro que nos fascinó a los dos y que es una maravilla, leedlo por favor. ¿Qué me ha pasado con este? Cuéntanos. El hijo de Billy habla sobre un chico de 14 años que crea amistad con un niño muy fuerte y de repente, bueno, pues su vida empieza a cambiar, empieza a convertirse en adolescente y va descubriendo que su madre es lesbiana y su mundo cambia, le lleva a conocer como otro entorno que él no conocía y del que además tenía otros pensamientos, unos prejuicios, etcétera. Cosas buenas de este libro, cómo escribe la autora, sigo pensando que es una maravilla cómo escribe. Se conoce una época, los años 80, donde además el colectivo LGTBI estaba súper estigmatizado con el SIDA. También, pues eso, vemos cómo se lucha contra unos estereotipos, tanto por parte de las personas LGTBI como de la gente joven que intenta no ser como sus padres, etcétera. Cosas malas. Es el tercer libro de una trilogía y os tengo que decir que a mí me gustó un poco más de lo que me podría llegar a gustar porque conocí a muchos de los personajes del Corredor de Fondo y les tengo muchísimo cariño a esos personajes y me gustó un montón como seguir conociendo su historia. Si no, me hubiera parecido un libro muy largo, excesivamente largo y tedioso para lo que es. Aun teniendo una historia tan bonita, al principio mola, va avanzando y tal, pero a partir de la segunda mitad se me hizo un poco bola y se me hizo largo. Son 500 páginas clavadas. 500 páginas clavadas. Tengo que decir que hay otro por el medio que a lo mejor me hubiera ayudado todavía más a que me gustara más. Sí. Pero entonces os digo, si os ha gustado, leeros El Corredor de Fondo. Si os ha gustado El Corredor de Fondo, yo seguiría leyendo la trilogía. No lo dejéis sin leer, pero así suelto como libro tal, no merece la pena. Y mi decepción ha sido con la lectura del reto del mes, que es La ladrona de huesos de Manel Loureiro. Yo había leído La puerta, sabéis que a los dos nos gustó muchísimo La puerta, y es verdad que cuando la leímos hubo mucha gente que nos dijo que no le había gustado. Y después de leer esta novela, ya tengo como que claro que Loureiro no tiene una mayoría hacia un lado para otro con sus novelas, como que sí. A la mitad de la gente le gusta y a la otra mitad no. Y vamos cambiando en función de la novela. A mí en este caso no me ha gustado y me ha dado muchísima pena. Pero no. O sea, he sentido que la historia no fluye, que para hablar de Galicia también encaja una trama forzándola, que le da un poquito igual la trama con tal de hablar del Camino de Santiago, por ejemplo. Creo que es muy pretenciosa la historia cuando realmente no fluye y no la está desarrollando bien. El punto de partida, la protagonista se ha visto inmersa en un atentado y ha olvidado toda su vida anterior. Entonces la única persona que tiene a su lado es su novio, que la está ayudando a recordar su pasado. La novela arranca cuando están ellos dos cenando en una noche romántica y ella sale a hablar por teléfono y cuando vuelve el novio ha desaparecido. Resulta que le han raptado y recibe una llamada de su raptor y le dice que volverá a ver a su novio después de haber robado las reliquias del apóstol Santiago de la Catedral de Santiago. Entonces ella empieza así un camino de Santiago para llegar a la catedral y allí robarlas, aunque no tiene muy claro ni por qué él se ha visto inmersa en eso, cómo va a robar las reliquias de Santiago y no sabe nada de su pasado. La premisa es muy potente. La historia va a ir alternando pasado y presente para que tú vayas conociendo el pasado de esta mujer. El libro es como si fueran dos historias independientes, una primera mitad en la que realmente lo importante es ese pasado y luego una segunda mitad que ahí es donde más entra en la historia, que digamos es cuando ya ella llega a Santiago de Compostela, pero ahí te metes en una historia de acción que nada tiene que ver con la de antes. Es un libro que no recomiendo porque a mí no me ha gustado nada y me da pena. Termino yo mis lecturas de abril con La ciudad de la alegría. Sé que he decepcionado a mucha gente. Cara de alegría no está poniendo, ¿eh? He decepcionado a mucha gente, lo sé, en Instagram me lo han dicho.
porque no me ha gustado este libro, que para quien le ha gustado, además es un libro como que ha cambiado su vida, que forma parte como de su biblioteca personal, un libro muy importante. Os cuento, va sobre un barrio de la India, de Calcuta, que se llama la Ciudad de la Alegría, existe, ¿verdad? Es un barrio de chabolas, de pobreza, de miseria, donde vive la última casta de la última persona. Y bueno, pues te lo cuentan a través de 3 personajes. Uno es un indio que viene de un pueblo, que es agricultor y va a buscarse la vida a la ciudad, a Calcuta, porque les va muy mal y quiere conseguir mejorar la vida de su familia. Y acaba viviendo y haciendo de estas personas, ¿cómo se llaman? Las que tiran de un carro como el taxi de allí, que van tirando así de un carro. Es que aquí le llaman algo en inglés y no me acuerdo, rickshaw, creo que algo así, no sé, no me puedo inventar. Y luego un cura francés que viene a hacer de misionero y quiere vivir como las personas a las que quiere ayudar. Y luego un cirujano estadounidense que deja todo lo que tenía en Estados Unidos también para ayudar en Calcuta. Bueno, por cierto, es el tío de Javier Moro. Javier Moro empezó buscando documentación para su tío, que es Dominique Lapierre, y pues si el sobrino se documenta genial, pues ya no os quiero decir el tío, que es el que le enseñó. Entonces, este libro sirve para conocer muchísimo la cultura de la India, cómo se vive, sobre todo esta parte de los sitios más pobres de Calcuta. Habla de personajes conocidos, trata muchos temas, te muestra muchas caras de una misma realidad y además, pues eso, a través de personas que conocen todo, te enseñan la mayor miseria del mundo. ¿Qué me pasó a mí? Pues que no soy nada espiritual, la India no me llama nada, es un país que no tengo ningún interés por él y bueno, pues llega un punto en el que se me hizo largo, pesado, ya no me interesaba mucho más de lo que estaban contando. Aparte, no tiene una trama central. O sea, simplemente estas personas, pues va como a capítulos cortitos, estas personas te van contando hoy la historia de una niña que han conocido, otro día lo que le ha pasado yendo a correos, otro día lo que le ha pasado tal, entonces sí que te va enseñando mucho el país, pero no tiene como una trama que tú quieras seguir avanzando en el libro para saber cómo acaba. Sí. Entonces, bueno, pues no, pues perdí interés a lo largo de la historia y punto, y ya está. Entiendo que a mucha gente este libro le ha cambiado la vida, que conociera una realidad que le haya impactado un montón, que eso tiene una parte espiritual muy importante también, muy de aprendizaje, pero pues no sé, a mí no me ha llegado. Sí. Pues nada, hasta aquí nuestro wrap-up del mes de abril, que ha sido un mes de extremos. O nos han flipado o nos han defraudado. Y en tu caso de conocimientos, además. También. Porque te has estrenado con muchos autores y te ha gustado. Sí. Así que nada. Pues hasta el próximo vídeo. Chao.